y abuso sexual infantil. ¿Sí? Bien. Primero que nada, para repasar un poquito lo que vimos la otra clase, de tener en cuenta los derechos que tienen los niños y niñas adolescentes en el sistema de salud. En primer lugar, la ley de derechos y obligaciones de usuarios y pacientes con el decreto reglamentario que mencionamos varias veces en la clase pasada, que refieren la parte de niños y niñas adolescentes que tienen derecho a tener una atención integral, a que se lleve una historia de clínica completa, propia, que se mantenga la confidencialidad de la consulta con la valoración de su grado de madurez, que bajo ningún concepto se le puede negar la atención a un menor, amparándonos o justificándonos en que no hay ningún padre, madre o tutor o responsable de ese menor. Tener bien claros el tema del concepto de la autonomía progresiva, que la van ganando con el tiempo, a medida que se van volviendo más maduros, que van creciendo, y que es algo que nosotros tenemos que valorar, que le va a dar también el aspecto a tener en la confidencialidad y en el consentimiento a la hora de solicitarlo y poder solicitárselos a ellos. Por otro lado, la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, que habíamos dicho que modifica el Código de la Niñez, donde establece que, bueno, que los niños y niñas adolescentes que sean competentes, que sean lo suficientemente maduros, van a poder dar su consentimiento y se va a tener que respetar la confidencialidad, aún en aquellas consultas que sean en función de su salud sexual y reproductiva. Y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también nos dice que todas las adolescentes maduras, capaces, van a poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Siempre todo esto basándonos en lo que decíamos del principio de autonomía progresiva. Muy bien, teniendo en cuenta estos derechos básicos que tienen los niños, niñas y adolescentes en el sistema de salud, vamos a empezar con maltrato. Bien, ¿por qué es importante saber sobre el maltrato, estudiarlo, poder reconocerlo, valorar los riesgos que tiene y hacer un abordaje correcto? Bueno, primero que nada, porque todas situaciones de maltrato, y así como después veremos de abuso, son una grave violación a los derechos humanos, ¿sí? Va a afectar, aparte de ser un gran problema de salud pública, va a afectar al niño en distintos niveles, en distintos ámbitos de la vida, no solo a nivel de la salud, sino también a nivel social, a nivel vincular. Es una enfermedad muy prevalente, que vemos que viene aumentando, que cada vez se detectan más casos también, con una etiología multicausal, ¿sí? Que hablábamos el otro día también de la etiología de la violencia, y sus diferentes causas y cómo se conectan, y que requiere, por eso mismo, un abordaje que sea multidisciplinario e intersectorial. Bien, nosotros desde el sector de salud vamos a tener un rol privilegiado para poder detectar estas situaciones, así como para poder hacer un diagnóstico, una valoración de la situación y también el abordaje posterior. Bien, el maltrato no es algo nuevo, ¿sí? Se ha visto desde siempre, desde la antigüedad, y se observa también en todas las culturas, en todos los aspectos sociales, y en todos los lugares. Y lo otro a tener en cuenta es que si bien separamos a veces el maltrato infantil y después dentro del maltrato separamos las diferentes naturalezas de la violencia, y hablamos por separado también de lo que es el abuso sexual infantil, mayormente se dan en forma conjunta, ¿sí? Es muy raro que exista uno solo, que exista solo el abuso sin estar relacionado con violencia emocional, o con maltrato emocional, o maltrato físico, o situaciones de negligencia. Bien. Dentro de la frecuencia, bueno, tenemos que es difícil poder cuantificar el daño que llega a generar el maltrato, porque se utilizan siempre diferentes definiciones, va a depender mucho de qué definiciones se utilicen en las encuestas, y entonces poder valorarlo y compararlo a veces es un poco más complejo. Por otro lado, bueno, la OMS refiere que 1 de cada 4 adultos
refirió haber sufrido maltrato físico durante su infancia. Después, en nuestro país, hace ya unos cuantos años, más o menos creo que desde el 2007, que empieza a funcionar el CIPIAP, ¿sí? Que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia, y Adolescentes, bueno, contra la violencia, que anualmente emite informes de los trabajos y de las situaciones de violencia que ellos han abordado. En el informe del año pasado, de los datos del 2019, que salió a principios de este año, se registraron 4.734 casos. Lo que se ha visto es que en el correr de los años este número ha ido aumentando, ¿sí? Esto lo que implica son que hay 13 casos o 13 situaciones de maltrato por día, ¿sí? Que por lo general predomina en el sexo femenino. El rango etario donde más predomina es en el de 6 a 12 años y después viene los 13 a 17 años. Entre los 0 y los 5 años igual hay una frecuencia del 17% de situaciones de maltrato. Así que es algo que también tenemos que tener en cuenta, predominando sobre todo en ese grupo de 0 a 5 años en los menores de 3. No es para que se sepan todos los números de los porcentajes, de las frecuencias y demás, pero sí es más o menos para que tengan un poco más claro, que también ayuda a pensar las situaciones en qué etapas del desarrollo de niños que se va a dar más a menudo, que se puede dar más a menudo. Bien, este aumento en realidad de las cifras no implica que todas hayan sido o que hayan necesitado una denuncia a nivel del sistema judicial. Y tampoco se hace el análisis de que la violencia viene aumentando. Lo que sí viene aumentando es cómo nosotros las diagnosticamos en forma más temprana, cómo llegamos a abordarlas, y el aumento de las intervenciones que se están dando en este tipo de situaciones. Bien. Empezar un poquito con las definiciones. Tenemos que le habíamos dicho, la Convención de Derechos del Niño, ¿sí? Del 1990 de nuestro país, que es ley, bajo la ley 6.137, refiere que todos los derechos establecidos en dicha convención van a aplicarse y valen para todas las personas menores de 18 años. Y así es como define el niño. En nuestro país, ¿sí? En el 2004 más o menos se estableció el Código de la Niñez y Adolescencia, que es la ley 7.823, que establece que niño va a ser aquel menor de 13 años y adolescente aquellos que tengan entre 13 y 18 años, ¿sí? Nada, nosotros lo que utilizamos es esta definición para establecer o hablar de niño o adolescente, este criterio de edad. Bien, la definición de maltrato. La OMS la define como está allí escrito, pero a grandes aspectos a tener en cuenta de lo que es la definición, bueno, es que se define por aquellas situaciones de abuso y de desatención hacia los menores de 18 años, que incluye todos los tipos de maltrato que habíamos visto en la clase pasada. El maltrato físico, el psicológico, el abuso sexual, la negligencia, la explotación comercial, que cuando veamos abuso vamos a ver lo que es la definición, que causen o que puedan causar un daño a la salud o al desarrollo de ese niño, y que puedan poner en peligro su supervivencia o la dignidad. También lo nuevo que establece esta definición y que también ya se considera violencia, que creo que la clase pasada lo mencionamos, es que la exposición de violencia de pareja, de poner a los niños en situaciones de violencia de pareja, también se considera una forma de maltrato infantil. ¿Sí? Lo que decíamos, los niños testigos de violencia también es una forma de maltrato. Bien.
Bueno, ¿cómo se clasifica? Bueno, según el ámbito en que se dé, ¿sí? Si es a nivel familiar, como violencia doméstica, lo que hablábamos, la clase, bueno, no sé si vamos a hablar la clase pasada, pero en realidad, en este sentido, para las niñas, niños y adolescentes, vamos a tener que configura la ley 19.580 también en ciertos aspectos, en ciertos derechos, sobre todo a nivel diferente a la parte judicial, pero también tener claro que para los varones se sigue aplicando la ley 7.514, que es la de violencia doméstica. Bien. A nivel institucional, bueno, puede existir a nivel educativo, en los lugares de reclusión o de acogida, en los hospitales, en los medios de comunicación. A nivel social, bueno, se habla cuando las necesidades básicas insatisfechas, la explotación laboral, la exclusión social, la situación de los niños en calle, y bueno, y también tenemos los entornos virtuales que cada vez se hacen más frecuentes y más importantes también tener en cuenta. Siempre las formas van a poder ser por omisión, o sea, por un dejar de hacer, o por acción, que es una forma activa, cuando ejercemos efectivamente la violencia. Bien, dentro de los tipos de violencia vamos a tener el maltrato físico, ¿sí? Que es toda acción o omisión que genere un daño en la integridad corporal del niño y adolescente. El emocional o psicológico, que son aquellas actitudes que provocan sentimientos de humillación, de miedo, y en este caso, dentro de este tipo de violencia, se incluye la exposición o la situación de niños y niñas adolescentes testigos de violencia. Después tenemos la violencia sexual, ¿sí? Que a grandes rasgos, como una primera definición, va a implicar la implicancia de esos niños y niñas adolescentes en actividades sexuales con un adulto o cualquier otra persona que esté en una situación de ventaja sobre ellos, ¿sí? No solo la diferencia de edad, sino que se encuentra en un rol protector, en un rol de poder, en un rol de confianza hacia ese niño y adolescente. Bien, la negligencia, este es el típico maltrato por omisión, ¿sí? Y en realidad hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de negligencia, ¿sí? La definimos como la falta de la protección de ese niño y adolescente ante posibles riesgos y la falta de atención, o sea, no atender sus necesidades básicas. Pero siempre considerando que se pueden que el padre, la madre, el cuidador, el tutor, está en las condiciones tiene las condiciones para poder atender esas necesidades básicas, ¿sí? Es decir, para hablar de negligencia tenemos que ver todo el contexto y tener también mucho hincapié en la parte social. Cuando una persona puede cumplir con todas las necesidades de ese niño y adolescente y aún así no las cumple, ahí hablamos de negligencia. Pero si no tenemos ninguna herramienta para poder satisfacer esas necesidades, bueno, ahí no se debe hablar de negligencia o de maltrato por negligencia, ¿sí? Y lo que decíamos, es un tipo de maltrato por omisión. Bien, el síndrome de Munchausen por poder o by proxy es aquellas situaciones donde el cuidador tiene una necesidad compulsiva, ¿sí? De estar simulando o produciendo síntomas, inventando enfermedades en ese niño o adolescente, que lo van a terminar llevando a tratamientos que son totalmente innecesarios, a estar siempre bajo tratamientos de salud en el sistema sanitario y muchas veces llegar hasta requerir cirugías que son innecesarias, ¿sí? O sea, es como ir creando diferentes síntomas y provocando síntomas y signos en ese niño y adolescente para siempre buscar esa atención en el sistema sanitario. Bien. El maltrato químico es cuando se les da, ¿sí?, una sustancia a un niño o adolescente con el fin de calmarlo,
¿sí? El fin en realidad en el maltrato químico es calmarlo, hacerlo dormir, que se calle, que deje de llorar, ¿no? Las sustancias que mayormente se utilizan son varias, pero pueden ser té, alcohol, ya té hay yuyos, ¿no? La utilización de algunos yuyos, alcohol, los psicofármacos que sean depresores del sistema nervioso central, sobre todo benzodiazepinas como las más frecuentes. Bien, hay algo importante para tener en cuenta. Tenemos que saber, cuando estamos frente a situaciones de violencia, diferenciar lo que es el maltrato de lo que es una pauta inadecuada de crianza, ¿sí? El maltrato, como habíamos visto, es algo cuando se va volviendo crónico, ¿sí? Se repite, se reitera. Aparte de eso, hay una clara intencionalidad, ¿sí? De generar ese daño. Son todos los puntos más o menos que están presentes en el maltrato y que hacen el maltrato. Por otro lado, la pauta inadecuada de crianza son agresiones donde se utiliza un recurso impropio, ¿sí? O una pauta inadecuada justamente, y se utiliza en forma ocasional, ¿sí? Y se utiliza en forma de disciplina. No quiere decir y no implica, por supuesto, que esté bien o que este tipo de pautas inadecuadas, este tipo de castigos para mantener una disciplina no pueden llegar a generar daños en el niño, también los genera. Pero el trabajo o el abordaje que se debe hacer es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando vemos que estas pautas de crianza son inadecuadas, lo que se necesita es que se realicen en forma correcta. Se tiene que hacer una evaluación y una intervención que sirva para modificarlas, para fomentar unas buenas pautas de crianza, para fomentar una parentalidad positiva, que es lo que se le llama, bueno, a mejorar todas estas pautas, buscar alternativas, ¿sí? Pero por eso me dio tenerlo un poquito claro de poder hacer esa diferencia, sobre todo porque el abordaje va a ser totalmente diferente. Bien, otra definición que se está usando desde hace un tiempo es la definición de castigo físico, ¿sí? Que vendría a ser como estas pautas inadecuadas de crianza, que para algunos autores empiezan a considerarlo también como un elemento del maltrato o como una base que, bueno, que si bien tenemos que hacer una abordaje diferente, tenemos que tener cuidado. Y lo definen como una forma justamente de disciplinamiento, ¿sí? Que puede llegar a causar dolor o incomodidad en el niño y adolescente, que a veces genera lesiones, mayormente no, y que la intención de este acto es corregir una conducta que se cree inadecuada, una conducta que se cree que es impropia en sí. Bien. El síndrome del niño maltratado. Ya mucho no se habla de síndrome del niño maltratado, pero sí conocerlo porque es una entidad que existió y que se habló mucho y que también nos ayuda un poco para ver el contexto de la situación, ¿sí? Fue definido en el año 62 por Kempe como una entidad tanto pediátrica como médico legal, que estaba caracterizada, ¿sí? Por múltiples lesiones, o sea, con la presencia de múltiples lesiones en un niño o adolescente, con diferente antigüedad. Ahora vamos a ver, cuando hablamos un poquito de las lesiones más comunes, sobre todo en piel, cómo podemos llegar a identificar esto de la diferente antigüedad de las lesiones que se reiteraban en el tiempo, ¿sí? Entonces era como eso bien característico. Veíamos un niño que se presentaba múltiples lesiones que eran de diferente época y que eran consultas que se reiteraban, ¿tá? Estas lesiones eran reiteradas. Entonces dice que hay una tétrada característica que está dada por la víctima, el agresor, el tipo de agresión y el daño físico-psicológico que puede llegar a generar esa agresión. Dentro de las víctimas tenemos algunas características en realidad que no son factores de riesgo, pero sí que nos hablan de, bueno, cuando vamos a evaluar el riesgo, de un mayor riesgo, ¿sí? Propias de la víctima. En esto que se acuerdan de cuando valorábamos el modelo de la etiología de
el modelo ecológico de la violencia, en sus 4 niveles, bueno, hay ciertas características que también a uno sirven como riesgo o fomentan el riesgo para ser una víctima. Dentro de estas características de la víctima, bueno, vamos a tener, por ejemplo, que sean pequeños, ¿sí? Muchas veces menores de 3 años, lo que decíamos hoy, entre 0 y 5 años es frecuente, no de las más frecuentes, pero dentro de ese rango predomina más a los menores de 3 años. Ser el primer o el último hijo, los casos de adopción, un sexo del bebé opuesto al sexo que esperaban los padres, bueno, cuando tienen alguna enfermedad asociada, alguna patología asociada, algún grado de discapacidad, ¿sí? Cuando tienen trastornos de conducta y demás. En cuanto al agresor, por lo general son personas que tienen baja autoestima, inmaduras, con baja tolerancia a las frustraciones, que no pueden manejar fácilmente el estrés y que en algunos casos, bueno, el consumo de sustancias y de alcohol se puede ver favorecido también y fomentar estas situaciones de maltrato. La agresión, por lo general, en la amplia mayoría, se da en forma reiterada, se vuelve crónica, ¿sí? Tiene una intencionalidad clara de producir el daño y se habla como de diferentes formas en realidad de aplicar o de aplicar esa agresión, que puede ser la descarga impulsiva, bueno, justamente como lo dice la palabra, es cuando hay una impulsividad o un descontrol de ese adulto. El gesto educativo, que es lo que decíamos, el castigo físico, esto de hacer un castigo físico para mejorar una conducta, para cambiar una conducta como forma de crianza, de disciplina hacia los niños. Y, bueno, las entidades más graves, más severas y mucho más raras, que son las situaciones de tortura doméstica, de cuadros delirantes, que eso es muy poco frecuente, ¿sí? Bien. Dentro de las lesiones. Antes de empezar a ver bien las lesiones, una cosa que tenemos que tener bien en cuenta siempre es cómo llega ese niño, ¿sí? O esa niña, ese adolescente, al sistema de salud. En ese sentido, bueno, tenemos que valorar. Si cuando llega a nosotros, llega con un diagnóstico ya de maltrato, ¿sí? O de situaciones de maltrato infantil, con una sospecha en realidad de maltrato, ¿quién viene acompañando a este niño? ¿Sí? Si viene con alguno de los padres, si viene con algún tutor, si viene extraído desde la escuela, desde alguna ONG, desde un club barrial, si es traído por los policías o bueno, en muy pocos casos, ¿sí? Muy pocos, muy raro que vengan en forma espontánea individual a consultar. Dentro de los motivos de consulta, bueno, pueden ser muy variados, ¿sí? Pueden ser lesiones que aparecen a nivel corporal, sin un relato claro de qué fue lo que pasó, de cómo se produjeron, de relato de accidentes, ¿sí? O relato de cómo sucedieron esas lesiones que no corresponden al mecanismo lesional que estamos pensando, que no llegan a explicar del todo la lesión que estamos viendo. Después, bueno, hay muchos más motivos de consulta relacionados más al tema de comportamiento, al tema de la esfera emocional del niño, ¿sí? Pero bien importante tener en cuenta es, cuando hay lesiones que el motivo de consulta son lesiones, lo primero que tenemos que hacer es todo lo asistencial, ¿sí? Tenemos que valorar esas lesiones, ver si hay gravedad, si no hay gravedad, atenderlas, curarlas si sea necesario, ¿sí? Pero lo primero es valorar desde el punto asistencial las lesiones. Después nos vamos a preocupar por escribirlas y ver cómo son. Bueno, cuando preguntamos, vamos a preguntar cómo se produjo, cuánto tiempo pasó entre que pasó la lesión o que observaron la lesión y vinieron a la consulta. Después
con qué frecuencia aparecen esas lesiones, si siempre fueron iguales. Eso va a depender de las lesiones que estemos viendo. Y bueno, y sobre todo preguntar el mecanismo, ¿cómo fue que sucedió? Bien, dentro de las lesiones, ahora sí entrando un poquito más en ellas, vamos a tratar que las lesiones a nivel cutáneo, las lesiones de piel, son las más comunes, son las que vamos a ver con mayor frecuencia. Pero, por otro lado, son las menos específicas, ¿no? Son las más comunes porque son las más comunes que se dan en todo contexto. Sí, también como los accidentes, y sobre todo en la infancia, que son bastante frecuentes. Después están las lesiones a nivel osteoarticular, que no son tan frecuentes, pero que sí se llegan a ver, pero que son sí más características, ¿sí? Nos hacen sospechar más fuertemente de una situación de maltrato, sobre todo dependiendo de dónde se ubique, que ahora vamos a ver, y también dependiendo del tipo de fractura. Bien, y por último, las lesiones a nivel visceral, que sí son muy raras de ver, son muy poco frecuentes, pero son las lesiones más graves y que causan la mayor mortalidad en los niños. Bien, lo que decíamos es las lesiones cutáneas. No son graves, ¿sí? Pero son de gran valor diagnóstico porque pueden ayudarnos a sospechar las situaciones de maltrato, valorarlas, son poco específicas, pero son muy frecuentes, así que tenemos que aprenderlas y conocerlas. Más adelante en lo que es la carrera van a tener una clase de lesiones contusas, ¿sí? que va a ser como más detallada. Pero por ahora, introducción de algunos conceptos para tenerlos en cuenta, ¿sí? Que son súper útiles. Primero que nada, bueno, pensar, una lesión contusa son todas aquellas lesiones que se producen por el impacto de un cuerpo de superficie roma, ¿sí? Obtusa, es decir, un cuerpo que no tiene filo contra una o diferentes regiones del cuerpo, ¿sí? Dentro de las lesiones contusas, a grandes rasgos vamos a tener las lesiones superficiales y las lesiones profundas. Dentro de las lesiones superficiales, bueno, dependiendo si está o no está indemne lo que es la piel, se van a llamar cerradas, con la piel indemne, o abiertas, cuando hay una solución de continuidad. Y dentro de eso es que tenemos las de quimosis, los hematomas. Ahora vamos a ver unas imágenes. Bien, entonces decimos, dentro de las lesiones contusas, que son las que más vemos a nivel, las más frecuentes van a ser las cerradas, ¿sí? Es decir, primero las quimosis y después los hematomas. Después de eso, en frecuencia le siguen las lesiones abiertas, que son las erosiones, ¿sí? O escoriaciones, y las laceraciones o las heridas contusas propiamente dichas. Lo otro que también vamos a tener en cuenta es que la lesión que vamos a ver, ¿sí? La magnitud de esa lesión va a depender de muchas variables. No solo del tipo de objeto que se utilizó, sino también de la fuerza, la intensidad de la fuerza que es transmitida en ese trauma, en ese golpe, el intervalo del tiempo por el cual se está transmitiendo esa fuerza, es decir, no es lo mismo un golpe con un cinturón que un golpe con una caída o con un golpe de puñetazo, ¿sí? Los tiempos, por más mínimos que sean, son diferentes. Y la región también del cuerpo, por supuesto, donde se reciba el golpe, y el terreno y las características del propio paciente, ¿tá? Eso también van a hacer que sean diferentes la intensidad. Bien, ¿qué tenemos que evaluar o qué tenemos que ver cuando vemos una lesión? Bien, primero que nada, la evolución, ¿sí? La evolución nos va a hablar del tiempo en que se produjo esa lesión, es decir, acá es cuando vemos la data o la antigüedad de las lesiones. Esto que decíamos antes, de que las lesiones pueden aparecen, se observan en diferentes tiempos, ¿sí? De diferentes etapas de su evolución. ¿En qué nos vamos a basar? Bueno, en lo que nos vamos a basar son en los cambios de coloración. Cuando hablemos de la evolución, es decir, de cuánto sospechamos que tiene esa lesión de producida, no podemos hablar de un tiempo específico. Nunca vamos a decir 3 días, 2 días. Si bien en algunos libros van a encontrar que si es roja,
es reciente, y cuando ya está media amarillenta, quiere decir que ya tiene más de 15 días, y después entre 5 y 6 días si es verde o si es azulada. No se establece así. Ya se ha demostrado que en realidad es totalmente variable, no solo por el terreno del paciente, por el contexto y el cuerpo del paciente, sino que también porque el propio observador observa diferente y ve diferente la gama de colores. Entonces, diferentes observadores pueden estar viendo diferentes colores en una misma lesión. Lo mismo que el tono del amarillo, aparece diferente en cada uno, ¿sí? Bien, entonces igual nos vamos a basar en la sangre, en el color, ¿sí? Por la sangre extravasada que se va infiltrando a nivel de lo que es el tejido en las lesiones cerradas, y en las lesiones abiertas lo que nos vamos a ir basando para ver si son más recientes o más antiguas es en la cicatrización justamente de las heridas abiertas. Bien. Siempre van a ir siendo degradándose, y a medida que va desapareciendo, se va degradando, va a ir quedando más verdosa, más amarillenta. Estas son las que son siempre más antiguas, y mientras más morada, bueno, más reciente. Eso es lo que vamos a decir, ¿no? Si son más recientes, si son recientes, si son antiguas. Y lo otro es que cuando tengamos varias lesiones, las vamos a comparar. Entonces vamos a decir que son múltiples lesiones en diferentes estados evolutivos. ¿Eso de qué nos habla? Bueno, que son traumatismos reiterados, ¿sí? De que no sucedieron todos en un mismo accidente o en un mismo episodio de violencia. A tener en cuenta, bueno, las equimosis conjuntivales siempre van a permanecer de color rojo, ¿sí? Estas no van a ir cambiando de coloración, lo único que hacen es ir achicándose. Y las equimosis subunguiales, que siempre son bastante moradas, ¿sí? Bastante negruzcas, y que también disminuyen de tamaño hasta desaparecer, ¿sí? Pero no cambian de color. Bien, después, la topografía de la lesión. ¿Por qué es importante topografiarlas? Bueno, primero que nada, porque vamos a ser los primeros que tomemos contacto con la situación, y topografiarlas es bien importante para saber dónde ir a buscarlas, y también para después, si alguien tiene que analizar esa historia, o si va a lo que es el forense o a nivel judicial, muchas veces demora y las lesiones pueden ser que ya no estén y ya no se vean o hayan desaparecido, ¿sí? Entonces es importante topografiarlas y ubicarlas bien en la región anatómica que corresponde. Esto también, desde la topografía, el lugar donde están, nos ayuda a orientarnos más si es una situación de accidente o una situación de maltrato. ¿Por qué? Bueno, porque las lesiones que son producidas por accidentes domésticos, por lo general, se van a ubicar en los lugares donde están las salientes óseas, ¿sí? A grandes rasgos van a ubicarse allí donde están los relieves óseos, donde están las salientes, o justamente en los lugares que nos vemos más fácilmente. En cambio, aquellas que nos pueden hacer sospechar una situación de maltrato, por lo general se van a usar en lo que es la cabeza, lo que es el tronco, los muslos, y sobre todo en miembros superiores, en los sectores de defensa. Los sectores de defensa le llamamos a la cara anterior del antebrazo y la cara palmar en la mano, ¿sí? Bien, el tema de la forma también es bien importante. ¿Por qué? Bueno, porque estas lesiones contusas, cerradas, las equimosis y a veces los hematomas también, pueden ayudarnos a identificar el objeto, o pueden, mejor dicho, hacernos, se simulan el objeto, ¿sí? El objeto queda como grabado a nivel de la piel, por eso se le denominan lesiones figuradas. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, por ejemplo, las lesiones que producen el pulpejo de los dedos, ¿sí? A nivel de la piel, que se llaman impronta digital, son equimosis redondeadas, van a ser paralelas, ¿sí? No todos los dedos pueden marcarse igual, pero los podemos llegar a ver. Esas lesiones de agarre, por así decirlo. Después tenemos las equimosis en riel, ¿sí? Que son equimosis alargadas, paralelas, que están separadas por una zona de piel sana, ¿sí? Y las arcadas dentarias, las mordeduras, también dejan lesiones que permiten identificar que es una mordedura. Bien, después lo otro que no siempre tienen que estar en piel, las lesiones contusas o las lesiones
sino que también pueden estar en mucosa, entonces observar, bueno, si hay desgarro de lo que son los frenillos, ¿sí? O que si hay lesiones de lo que es la mucosa oral, bueno, por ejemplo, utensilios para comer, ¿sí? De un tenedor, ¿sí? O de una cuchara. Bien, lo otro importante que vamos a evaluar es la concordancia con el relato. Estas lesiones que estamos viendo, ¿sí? ¿Se corresponden al relato que nos dicen? ¿Se corresponden con los que nos cuentan que sucedió? ¿O no tienen, o no tienen ninguna relación? En esto también es que vamos a estar pensando, bueno, si fue una situación de maltrato, si fue una situación de un accidente, también nos va a estar orientando esto que decíamos anteriormente. Y lo otro, nada, siempre ten en cuenta que lo vamos a ver más adelante como los diagnósticos diferenciales con accidentes y enfermedades. Ten en cuenta que los accidentes en la infancia son muy comunes, ¿sí? La mayoría de las lesiones se producen por esos eventos. Bien, lo que decíamos, bien, ustedes ven, la imagen más a la izquierda, ¿sí? Espero que se vea bien, es una equimosis en riel. Ven ahí, en realidad que tienen como una zona más, más violácea, por así decirlo, que es bueno, una equimosis propia en la piel, ¿sí? De lo que decíamos hoy que se pueden producir, y esta que se ve acá, y esta que se ve acá, ¿tá? Y acá apenas, son las equimosis en riel. Que habíamos dicho son dos equimosis lineales, paralelas, alargadas, ¿tá? Que tienen una parte en el medio, ¿sí? O que están separadas por una franja de piel que está sana, indemne, que no tiene ninguna lesión. ¿Cuándo se producen estas lesiones o cuándo las podemos ver? Bueno, son lesiones que se llegan a producir por el uso de bastones o de cintos. Muchas veces acompañando estas lesiones podemos llegar a ver también lo que es la impronta de las hebillas, en el caso de los cintos, o lesiones más tipo escoriativas también correspondientes a las hebillas. Pero por lo general son con palos, bueno, mangueras, cintos y demás. Bien, esto es un hematoma. Las equimosis son violáceas por lo general, o van cambiando de color como decíamos, pero sí, siempre son planas. Es una extravasación de sangre, es un infiltrado, perdón, no una extravasación, es un infiltrado de sangre que se produce a nivel de los planos subcutáneos por rotura de vasos, ¿sí? De vasos de pequeño calibre. En cambio, el hematoma, ¿sí? Es una colección de sangre que se forma, que puede estar más fluida o irse coagulando, que se da por una rotura en vasos de mayor calibre. Y es sobrelevado, a diferencia de la equimosis. La equimosis es plana, ¿sí? Por eso a veces verlas en las fotos es medio compleja, como cuando la vemos en el paciente, vemos que la equimosis es plana, la palpamos, no está sobrelevada, y el hematoma sí. Es como el chichón, por así decirlo. Bien, lo mismo. También vamos a describir la topografía, la forma que tiene. El hematoma puede ser equimótico, es decir, puede ser de color violáceo o de color rojizo, y también va a ir cambiando de color. Después también, dependiendo de la profundidad, a veces no tienen ningún color de violáceo, ni mucho menos no son equimóticos. También pueden tener escoriaciones o tener lesiones estriadas. Bien, y la de la derecha es una escoriación, que es una herida contusa abierta, que decíamos hoy, hay una pérdida una solución de continuidad, una pérdida de lo que es a nivel de la piel, ¿sí? Que no está indemne. Las escoriaciones y erosiones, en algunos lados pueden encontrarlas diferentes, pero por lo general no se hace esa diferencia porque es muy mínima, dependiendo de qué capas de la piel afectó y demás. Entonces podemos mencionarlas indistintamente. ¿Qué vamos a mencionar? Bueno, ¿en qué etapa está lo que decíamos hoy? Si está abierta, si ya tiene algún proceso, si ya vemos algún elemento de cicatrización, si ya está composta. Lo otro, topografiarlas, por supuesto. Si vamos a decir un tamaño de las lesiones, ya lo dije, las tenemos que medir, ¿sí? Si no, en realidad evitamos decir aproximados y hacemos referencias, bueno, con las regiones del cuerpo, ¿no? Para hablar de si es de mayor o menor tamaño, si es más o menos extenso. Pero no, tratamos de no estar estimando a ojo.
Bien, y tener en cuenta las erosiones en los escoriaciones. Esta, por ejemplo, es producida por un rascado, ¿no? El niño se raspó y produjo esta lesión. Justamente son lesiones que se producen por fricción, ¿sí? Hay una fricción a nivel del cuerpo, y eso es lo que genera la erosión. Bien, las mordeduras las mordeduras son un tipo de lesión contusa bastante característica, ¿sí? Que son producidas por los dientes, por la caja dentaria, y tiene un mecanismo de producción combinado, ¿sí? Inicialmente, cuando hace presión, es la presión que ejercen los dientes a nivel de la piel, que la van a lesionar, van a dejar impronta, ¿sí? Lo que decíamos hoy son lesiones fibradas, por ende, y luego de esa lesión por presión, ¿sí? que generan los dientes, lo que se hay es una fuerza de tracción que va a ser a consecuencia del movimiento de la cabeza de la persona que está moviendo o el movimiento del cuerpo de la persona que se está defendiendo de esa situación. Entonces, como en forma característica, bueno, presenta una forma semilunar, ¿sí? Que se pueden observar, a lo largo de los bordes de la herida, las improntas dentarias, ¿sí? Las arcadas. Que puede haberse también equimosis perilesional, y que a veces dentro de lo que es la zona puede haberse indebilidad, ¿no? Que es por la parte en realidad de justamente de esa presión que se genera cuando se separa. Bien, las quemaduras. Las quemaduras pueden ser provocadas por múltiples sustancias diferentes, por múltiples objetos calientes. Las más frecuentes que vamos a ver en la infancia son por líquidos, ¿ah? Y lo más frecuente de las quemaduras es que sean accidentales, ¿ah? Que sean situaciones de accidentes domésticos. Por otra parte, cuando son situaciones relacionadas con el maltrato, mayormente lo que se ven son en situaciones de negligencia o en desatención de los cuidados. Es muy, muy raro, ¿sí? En la práctica, a nivel de la clínica y demás, ver situaciones de quemaduras intencionales, ¿no? Son muy raras de ver. Hablan de un perfil del agresor muy sádico, ¿sí? Y las producidas por cigarrillo en forma intencional son mucho más raras aún. No quiere decir que no existan y que no las tengamos que tener presentes, porque una quemadura intencional, ¿sí? Hacia un niño, niño adolescente, nos habla de un perfil del agresor muy complejo y que vamos a tener que tener mucho cuidado. Pero no son lo más común. Bien, acá tenemos, esta es una quemadura por líquido. Las quemaduras por líquido se llaman también escaldadura, ¿sí? Las quemaduras por líquido tienen ciertas características que por lo general los bordes son medios irregulares, ¿sí? No son tan definidos como cuando se vuelve con un objeto sólido. Está frío, sí. Decíamos que los bordes son medios irregulares por lo general. Lo bien característico, bueno, es que va a respetar toda la parte de piel, de las ropas, ¿sí? Y de piel, perdón, de faneras, ¿tá? De la parte del pelo, y que es mayor la profundidad de esa herida en la zona donde tuvo el primer contacto líquido, ¿tá? Donde tuvo el contacto inicial. Después vemos mayormente, bueno, ahí también nos va a señalar un poco el patrón, ¿tá? Las quemaduras de líquido que son superiores, mayormente porque se cae algún líquido sobre el niño lo derrama encima, bueno, con las jarras eléctricas, con los mates, con algún té, lo que sea. Lo que vamos a ver son patrones descendentes de esas lesiones. Vamos a ver una lesión más profunda a nivel superior y que se va alejando, se va difumando a nivel que se aleja, como el del chorro, digamos. Va a ser bien esa impronta. Bien. Después, esto es nada más para que vean, ¿tá? Las lesiones sobreinfectadas, ¿sí? O las lesiones que están en proceso de cicatrización,
Cuando son así bien redondeadas, que parecen como un saco abocado, ¿ah? Con un fondo, en este caso están bastante limpias, ¿sí? Hacen el diagnóstico, nos hacen sospechar de que son producidas por quemaduras de cigarrillo. En este caso son impétidos, no son quemaduras de cigarrillos, entonces tenemos que tener en cuenta eso para hacer el diagnóstico diferencial, observarlas bien. Las quemaduras por cigarrillos sí, es verdad, son circulares, cuando se llegan a observar, son ensacabocados, ¿sí? Tienen un fondo por lo general más blanquecino, bien limpio, con bordes bastante nítidos, pero que siempre tenemos que pensar en eso. Son muy raras. Buscar otras lesiones también en el cuerpo también nos va a ayudar a orientarnos. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos? Bien. Las lesiones osteoarticulares, lo que decíamos hoy, son bastante, no son bastante frecuentes, pero sí son bastante características, nos ayudan bastante para hacer un diagnóstico, y sobre todo en aquellos niños pequeños que verbalmente no nos pueden llegar a decir nada. Otra cosa que también nos permiten no las fracturas y las radiografías es más o menos estimar un tiempo de producción, la data de las lesiones. Bueno, por más o menos la formación del callo y sus procesos de formación hasta la curación del hueso, vamos viendo cómo evolucionan, también nos habla de la etapa del periodo que pasó, la data de la lesión. Bien. Hoy también lo que decíamos, que según la ubicación, o según dónde se ubiquen, tenemos como 3 especificidades de las lesiones. Uy, perdón. Se clasifican o las han clasificado en alta especificidad, o sea, aquellas que nos hacen sospechar más frecuentemente que se trate de un maltrato, ¿sí? Cuando las vemos tenemos que pensarlo bien, buscar otras lesiones, son más sugestivas. Lo que sí siempre tener en cuenta, ninguna lesión por sí sola, ¿sí? Ninguna fractura por sí sola nos va a hacer el diagnóstico de maltrato. Siempre sospechar más o menos, buscar más o menos elementos, valorar también los indicadores, diferentes factores de riesgo, pero ninguna confirma el maltrato. No hay ninguna lesión patognomónica de maltrato. Eso viene a tenerlo en cuenta. Bien, lo que decíamos, hay algunas que son de alta especificidad y que tenemos, bueno, las lesiones a nivel de las metafisarias, las lesiones diafisarias, por ejemplo, las fracturas de los fémur en los niños que no caminan, las fracturas diafisarias a nivel de húmero también son de alta especificidad, las lesiones a nivel torácico, estas cuando son sobre todo a nivel del esternón y a nivel de los arcos costales posteriores. ¿Sí? Por la fuerza que se requiere para generar una fractura a nivel del arco posterior, es bastante importante, ¿sí? Se requiere una energía importante. Entonces, también nos pueden hacer sospechar más que sean las situaciones de maltrato. Las fracturas a nivel de la cintura escapular, sobre todo a nivel del omóplato, de las apófisis espinosas a nivel de las vértebras, en realidad son esas, de la cintura escapular, tanto en el omóplato y tanto como en el sector de la acromio, ¿sí? De la clavícula, esas también nos hacen sospechar como más alta especificidad. De la media especificidad, o sea que, bueno, estamos ahí, bueno, puede ser, no puede ser, vamos a tener las fracturas, sobre todo cuando son bilaterales, ¿sí? Es decir, fracturas múltiples, las fracturas complejas de cráneo, ¿sí? Las fracturas en distintas datas, esto lo que veíamos, algunas que ya están en proceso de curación, estas que son que recién se está viendo la lesión, las fracturas a nivel del cuerpo, de la vértebra, la fractura a nivel de los dedos, y las separaciones de epifisiarias, ¿sí? Y después, las de baja especificidad, o sea, las que menos nos hacen sospechar situaciones de maltrato, van a estar las fracturas de epifisiarias en los niños que sí ya caminan,
las fracturas de cráneo simples, lineales, las parietales. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Después igual cualquier cosa lo que pasamos en la parte de exámenes complementarios o de diagnósticos diferenciales es que las lesiones a nivel lúcido van a ir disminuyendo a medida que el niño va siendo más grande, ¿sí? Después que tenemos que tener en cuenta que a los niños, cuando vemos alguna fractura y estamos sospechando maltrato, si hacemos una sospecha de maltrato, tenemos que solicitar radiografías del resto de los huesos largos y de todas. ¿Cuándo? Bueno, hasta los 2 años, mayormente, casi seguro, ¿sí? Que si sospechamos maltrato y vemos una fractura, tenemos que pedir radiografía. Para buscar otras lesiones, para buscar lesiones antiguas, ¿sí? O callos a nivel óseo. Y depende a veces el contexto, la situación, bueno, a veces hasta los 3 años, en menores de 3 años también se pide, ¿sí? Bien, viendo un poquito el tema de los mecanismos de producción y también cuáles nos hacen un poquito sospechar un poquito más de situaciones de maltrato. Tenemos que se pueden producir las fracturas por mecanismo directo o mecanismo indirecto. Las de mecanismo directo, por lo general, se ve un trazo transversal, ¿sí? de fractura, que lo que se da es una deformación del hueso, ¿sí? Una fuerza aplicada sobre la zona, y que por lo general la piel que está subyacente al hueso donde se fracturó, es decir, donde se generó el golpe, puede estar lesionada también, ¿sí? Después tenemos las lesiones también de mecanismo directo por aplastamiento, por comprensión, que ahí vamos a estar viendo que pueden llegar a ser transversales o pueden ser fracturas múltiples, que puede llegar a haber. Y después tenemos las que se producen por mecanismos indirectos, que ahí tenemos la detención, que en realidad es cuando se dan dos fuerzas en direcciones opuestas. Entonces se pueden llegar a ver lesiones transversales, ¿no? O sea, las fracturas transversales pueden ser por mecanismos directos o indirectos. Después, las fracturas oblicuas, ¿sí? Que por lo general son más frecuentes a nivel de hueso esponjoso, ¿sí? Y se da cuando hay una deformación en el interior en el interior del hueso, en el mismo plano, en la misma dirección que se explica la fuerza de compresión. Después tenemos las que son en alas de mariposa, que son como 3 trazos de fractura, que son las que se dan cuando la fuerza se aplica en forma de generar una flexión, va causando como una angulación en el hueso, y de ahí termina como generando esa fractura. Muchas veces también lo que se da es que un extremo del hueso esté fijo y se flexione el otro extremo. Entonces también se pueden ver esas lesiones, ese tipo de fracturas. Y después tenemos la fractura espiroidea, que son estas de acá, que las fracturas espiroideas tenemos que tener en cuenta que para poder verlas, ¿sí? Y para poder diferenciarlas de una oblicua, siempre vamos a tener que pedir, siempre tenemos que pedir un frente y un perfil, ¿está? Para hacer para poder verlas. Si no, no se ven muchas veces, no se ven las espiroideas. La fractura espiroidea o en espiral son bastante frecuentes y también, bueno, a veces son como las que más nos hacen sospechar de situaciones de maltrato cuando la vemos, ¿no? No quiere decir que sea patognomónica ni característica del maltrato, porque las transversas por golpes directos también, pero estas espiroideas son como más raras de producirse. ¿Cómo se producen? Bueno, se producen por la aplicación de dos fuerzas que traccionan el hueso, ¿sí? Y giran el hueso en forma inversa. ¿Cuándo es bastante frecuente verlas? Bueno, por ejemplo, con el pie apoyado o el pie trancado y uno produce un giro sobre el cuerpo, ¿sí? Un giro sobre su propio eje. Bueno, ahí es posible ver este tipo de fracturas, ¿verdad?
o cuando al niño se le cae, se le tranca, por ejemplo, no sé, el pie en el sillón y cae, bueno, en ese giro que hace, también es frecuente ver este tipo de fracturas. Después, estas que son re difíciles de ver en la imagen, o por lo menos a mí son las que más me cuestan de observar, se llaman fracturas en rodete. Son bastantes características de la edad pediátrica, ¿sí? Porque aparte se da en la metáfisis, se da en la metáfisis, en la parte del tractilo cimiento, y se generan cuando el niño cae, por ejemplo, sobre las manos, se apoyan las manos, y el impacto que genera la compresión en ese hueso produce la lesión. También se pueden ver mucho en miembros inferiores. Muy bien, acá si ven, ¿sí? Lo que les quería mostrar era, esto es un lactante, es una fractura en espiral, ¿sí? Vieron que acá se ve perfecto en la parte del patrón oblicuo y bien cómo va girando en el hueso. En esta también se ve igual, empieza acá el trazo de fractura, ¿sí? Y se ve el giro que tiene, ¿sí? La forma en espiral, justamente le da nombre. Por eso siempre digo un frente y un perfil. En este caso, la del perfil no la tengo, pero siento porque se llega mejor a ver mejor. De las lesiones encefálicas, a tener en cuenta de que por lo general son las lesiones, son lesiones graves, ¿sí? Que no es muy frecuente observarlas, pero que tienen, son bien importantes porque tienen una alta probabilidad de poder de causar la muerte o generar grandes secuelas en el niño. Bien, dentro de las lesiones que podemos llegar a ver, tenemos, me voy a apurar un poquito porque si no, no vamos a ver mucho de abuso sexual, ¿sí? Bueno, tenemos el tema de los hematomas extradurales y subdurales. Los subdurales son más frecuentes que los extradurales. Los extradurales no son comunes por lo general del maltrato. Después podemos ver otro tipo de lesiones a nivel axonal que se pueden también llegar a observar. Como importante, bueno, tener en cuenta que hay ciertas características anatómicas del niño que van a favorecer la producción de las lesiones intracraneales. Como dice el tema de la cabeza más grande, la diferente relación que hay en cuanto al cuerpo, la forma de los huesos del cráneo que son bastante delgados, el cerebro que es más blando, ¿sí? Que el cerebro del adulto, la inmadurez de los músculos del cuello también le va a dar mayor inestabilidad. Grande como para tener en cuenta que si llegamos a ver síntomas neurológicos o grandes sospechas de maltrato, ¿sí? Ciertos elementos en niños pequeños, sobre todo en menores de 1 año, vamos a tener que pedir una TAC de cráneo, ¿sí? Sobre todo cuando vemos hay muchas lesiones a nivel de cráneo, a nivel de cabeza, de cara, ¿sí? A niveles faciales, y cuando vemos síntomas neurológicos también, ¿sí? Frente a las sospechas de maltrato, así como también un fondo de ojo. Dentro de lesiones oculares tenemos la hemorragia retiniana como la más característica de estas lesiones, ¿sí? De las que se pueden llegar a ver, pedir que una tomografía de cráneo en los menores, en los niños pequeños de 1 año, que veamos y sospechemos maltrato. Y por último, tener en cuenta que las lesiones viscerales son dentro de las lesiones profundas, las más comunes, pero son dentro de las lesiones profundas. Son muy raras de ver, son muy poco frecuentes, pero sí son las de mayor gravedad. Las lesiones a nivel visceral son las más graves y las que mayormente causan la muerte en los niños. ¿Cuáles tenemos? Bueno, podemos tener los hematomas a nivel de duodeno, a nivel de desayuno, ¿sí? Las laceraciones hepáticas también van a predominar en niños grandes, por lo general mayores de 2 años, y son producidas por un mecanismo de golpe directo, por lo general. Lo otro, tener en cuenta que es muy difícil producir lesiones contusas del tipo de quimosis o ni a que hablar de hematoma a nivel del abdomen, ¿sí? La pared del abdomen es una pared bastante resistente, entonces es muy difícil llegar a ver lesiones de ese estilo. Si las vemos, bueno,
Eso quiere decir que la fuerza que se anticipó es basta. Bien, el síndrome lactante sacudido. Importante, bien importante tenerlo en cuenta, pero también tenerlo en cuenta porque en realidad las lesiones que podemos llegar a ver, y no siempre un lactante sacudido es sinónimo de situaciones de maltrato. Bien, ¿cuáles son las características? Bueno, las características que se ven mayormente son niños pequeños, menores de 1 año, que producto de una sacudida enérgica, ¿sí? Mayormente aferrado del tórax, agarrado de la parte del tórax, se llegan a ver lesiones neurológicas, que es una triada característica de hemorragia aracnoidea por lo general, retiniana y edema cerebral, pero sin lesiones a nivel de piel. Lo otro que podemos llegar a ver, o cuando vemos también tenemos que sospechar de alguna sacudida, es de las fracturas costales a nivel de los arcos posteriores. ¿Ah? Lo que decíamos hoy, fracturas costales a nivel de arco posterior, muy difícil de producir. Cuando las vemos, tenemos que pensar en sacudir. ¿Ah? Bien, antes se creían que el lactante sacudido era sinónimo total de maltrato. ¿Sí? Si hacíamos diagnóstico de lactante sacudido, entonces era una situación de maltrato. Después he visto que no, hay un montón de evidencia científica que entierra esta teoría, ¿sí? Y dice que es totalmente insuficiente. Podemos sospecharlo, podemos valorarlo cuando tenemos la triada característica, la tenemos que sospechar, pero tenemos que pensarlo de una forma correcta, detallada, con un buen planteo diagnóstico, buscando otras enfermedades que puedan llegar a causar este tipo de lesiones, ¿sí? Por ejemplo, por supuesto, tomografía, bueno, resonancia, entendiendo, y imágenes de todas las lesiones. Sí, yo sé que sí, es medio difícil buscarlas en internet. El tema de las imágenes, y eso en realidad yo siempre lo digo por lo general, es que muchas imágenes, si nosotros tomamos de los pacientes, no está bueno que después se puedan ir reproduciendo. No digo ni que sí ni que no, pero en este formato en realidad que tampoco puedo ver si están tomando fotos del PPT o no, que no me molesta, pero sí las fotos no me parece que esté bueno, porque cuando son para educación, para verlas y compararlas. Lo que se puede hacer es colocar imágenes de libros, en los libros están, en muchos libros de medicina legal y en internet. Es bueno para tenerlo en cuenta y poder agregar en la próxima. Bien, esta es una de las cosas más importantes del tema del diagnóstico. Primero que nada, cuando estamos frente a una lesión, ¿por qué es importante el diagnóstico? Bueno, porque vamos a tener que hacer un diagnóstico lo más correcto posible. Un diagnóstico erróneo, ya sea porque no lo diagnosticamos o porque lo diagnosticamos y no era, cualquiera de los dos generan daño, ¿sí? Tanto en el niño como en la familia. Entonces, primero que nada, tenemos que ver y mirar, observar. ¿Es una lesión o no es una lesión? ¿Ah? Entonces acá, bueno, entran las diferentes variantes anatómicas, como por ejemplo la mancha mongólica en los niños, no pensar que es una equimosis. ¿Ah? Después, cuando es una lesión y ya vemos que sí que es una lesión, ¿fue una lesión violenta? Es decir, hay algunas enfermedades que pueden llegar a simular lesiones. Ahí después vamos a ver bien en los diagnósticos diferenciales que son las que nos vamos a plantear, pero sobre todo enfermedades hematológicas, ¿sí? Pueden llegar a generar lesiones tipo de equimosis, tipo petequiales y no ser violentas. Cuando ya vemos que es una lesión violenta, tenemos que pensar, ¿es intencional? ¿Sí? ¿Alguien la causó con una intención? Porque en la infancia lo que habíamos hablado es que la mayoría de los traumatismos son accidentales. Después, si fue intencional, ¿sí? Si fue una lesión violenta intencional, entonces fue heteroinfligida, es decir, la produjo otra persona, es decir, que tenemos que descartar que no se le haya producido el propio niño. Y dentro de las heteroinfligidas, ¿sí? De las intencionales y heteroinfligidas, bueno, sí corresponde a un niño maltratado o no, ¿tá? Ya que puede haber sido, nada, una lesión producida entre padres, en el ámbito educativo, entre hermanos y demás. Pero esto es como los pasos que tenemos que ir dando a medida que vamos pensando. Bien. En cuanto a la paraclínica, lo que decíamos, la paraclínica nos va a ayudar para confirmar, pero también para buscar lesiones asociadas, por ejemplo, en el caso de las placas, como decíamos recién,
Y también para ver en el caso de las tomografías de cráneo y de fondo de ojo, pero también para descartar otras etiologías. Lo mismo, en las tomografías de cráneo, en las resonancias magnéticas, podemos buscar otras etiologías. ¿Qué se puede pedir? Bueno, también vamos a pedir para clínica en sangre, ¿sí? Por ejemplo, hemograma, metabolismo fosfocálcico, PCR, la procalcitonina, grasa sanguínea, valoraciones de desnutrición y bueno, y otros que según el tipo de lesiones que estemos viendo, cuál es la característica que vamos a solicitar. Dentro del diagnóstico diferencial, a nivel cutáneo, bueno, los hemangiomas, las discrasias, las oculopatías, ¿sí? El eritema multiforme, y todos los mecanismos accidentales, ¿sí? Eso es bien diferencial, siempre planteado. Dentro de las quemaduras, bueno, vamos a ver que en las de grado 1 tenemos que descartar el tema de pañal o reacciones alérgicas, las de grado 2, dermatitis, las piodermitis por impétigo. En la alopecia traumática que a veces se da, el arrancamiento del cabello, en las situaciones de maltrato, pues diferenciarlas de la alopecia areata o de las causas micóticas, ¿sí? de alopecia. Y a nivel osteoarticular, bueno, la sífilis cornatal, que puede llegar a generar algunas secuelas, en realidad cuando no se trata, genera secuelas a nivel óseo, las osteomielitis, las carenciales, ¿sí? El raquitismo de vitamina D dependiente llega a generar lesiones a nivel óseo y se ve en nuestro país casos de desnutrición y de autismo, los déficits congénitos y las traumáticas, las accidentales y sobre todo aquellas situaciones en hueso patológico también. Bien. Dentro de la normativa, las que venimos hablando, ¿sí? El Código de la Niñez y la Convención de los Derechos del Niño, que protege, da una protección especial a los niños contra las situaciones de violencia, de maltrato, de explotación, y refiriendo que el Estado debe adoptar todas las medidas que se puedan a nivel de la legislación, a nivel social y educativas para prevenir y evitar estas situaciones. El Código de la Niñez y la Adolescencia, que también en el artículo 130 define cuáles son las situaciones de maltrato y abuso, pero no es una lista taxativa, es decir, que no es solo esas que existen. Esa es como unas que hay que tener en cuenta y que pueden existir muchas más. Y la ley 18.214, que es la ley de integridad de las personas, del niño, niña y adolescente, de su integridad personal, que esta ley prohíbe el castigo físico. Prohíbe que el padre o el responsable encargado del cuidado o la educación del niño utilice un castigo o cualquier trato que sea humillante como acto correctivo para corregir estas conductas, lo que decíamos hoy. Por eso muchos autores castigos físicos ya lo valoran como situaciones de maltrato. Bien, abuso sexual infantil. Bien, estas son las cifras, ¿sí? En realidad, saber que es algo bastante frecuente, el 23% de las situaciones de maltrato que se han visto, de violencia que han vivido los niños y adolescentes, existió abuso sexual infantil. Tener en cuenta que en la amplia mayoría, como cosas grandes que importan, la amplia mayoría se dan intrafamiliares por personas allegadas al núcleo de convivencia del niño, ¿tá? Bien, el tema de las PPT, estamos viendo, no subimos estas propias que hacemos cada uno, sino que, bueno, estamos viendo si se pueden hacer algunas generales y pueden hacerlas en el griego. Capaz que eso se lo contestamos en la próxima clase, que lo terminemos de decidir entre los docentes. Pero veremos. Bien, y el tema de la situación de los embarazos en menores de 15 años. No son, obvio que todos por situaciones de abuso, pero hay que sospechar violencia en esos casos siempre. Dentro de las definiciones. La OMS define las situaciones de abuso sexual infantil como la participación de un niño, ¿sí?, en una actividad sexual que no entiende, que no es capaz de comprender ni de consentir lo que está haciendo o lo que le están solicitando, porque no está preparado
que infringe las leyes o los tabúes sociales, que la actividad puede ser tanto entre un niño, niña, adolescente y un adulto, como por niños o adolescentes mayores que tengan una relación de responsabilidad o de confianza o de poder, no poder, hacia el niño, ¿sí? Hacia la víctima. Y que la finalidad de este acto es satisfacer las necesidades del agresor, ¿sí? De la persona que está agredida. La explotación sexual comercial es un término bien importante que tenemos que tener en cuenta. En nuestro país está establecido por ley cuándo sí, cuándo es comercial, cuándo no es comercial, y el delito que trae este tipo de explotación es cuando se utilizan los niños y niñas adolescentes en actividades sexuales, ya sean eróticas o de pornografía, para satisfacer los intereses o de esa persona o de otro grupo de personas, y se da a cambio de un pago o de promesas que sean gratificantes para ese niño. No siempre tiene que ser un pago económico, ¿tá? Puede ser cualquier otro pago. Bien, dentro de los aspectos legales, como para tener en cuenta, nosotros antiguamente en nuestro Código Penal teníamos muy poquitos artículos que referían a delitos sexuales, era o violación o atentado de violencia pública. La ley del 2017, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, la 19.580, tipifica, agrega a nuestro Código Penal otros delitos más, que son el abuso sexual especialmente agravado, los atentados violentos al pudor, que ya estaban, y el abuso sexual sin contacto corporal. No vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, porque los van a ver después cuando estén en la parte de Gine con todos los delitos sexuales y aborto. Pero grande a tener en cuenta, bueno, que se agregan estos delitos que antes no estaban en nuestra normativa. Quedan reconocidos también cuando se establece esta ley los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tienen frente a estas situaciones a nivel del Poder Judicial, que tienen que ser escuchados, que tienen que ser oídos, que tienen que ser respetados, que se tiene que cuidar su confidencialidad, su intimidad, ir en base a su autonomía, que se les debe una protección y una atención integral, que no se deben de juntar con el agresor al momento de declarar, esto es bien importante, y que deben ser los testimonios tomados por expertos, ¿no? Eso es otra de las cosas que también está aquí. Después también a tener en cuenta, bueno, que la violencia de estos actos se va a presumir, es decir, que presumimos que no existió consentimiento para este acto cuando tiene menos de 12 años. Entre los 12 y los 15 años se admite prueba del contrario, ¿tá? Se admite el escuchar al adolescente o al adolescente que refiera que sí él consintió esa relación. Bien, ¿qué más establece esta ley? Bien importante y que tenemos que tener en cuenta desde el ámbito de salud, dos cosas. Primero que nada, para la denuncia, ¿sí? No nuestra, sino de las personas, de los niños y adolescentes, tenemos que, desde el sistema de salud, se tienen que implementar mecanismos que sean fáciles de acceder y que sean eficaces, que aseguren la confidencialidad de esa persona, la reserva de información, y tener consideraciones especiales para las situaciones de discapacidad. Y a su vez como aquellos pacientes que se encuentran internados. También esta ley lo que establece, y esto sí es denuncia nosotros, es que cada vez que una institución de salud, sea pública o privada, atienda a un niño y adolescente que haya vivido una situación de maltrato infantil, que tengamos el diagnóstico de maltrato infantil o de abuso sexual o de explotación sexual, se debe hacer la comunicación a las autoridades competentes, ¿sí? Es decir, al juzgado que corresponda, para darle protección y reparación a las víctimas y sancionar a los responsables. ¿Cuándo? Bueno, cuando tengamos el diagnóstico de maltrato o de abuso sexual o una alta sospecha, como a veces se da el diagnóstico de difícil. El año pasado, a fines del año pasado, el decreto que reglamenta la ley establece que la denuncia, la comunicación a las autoridades competentes tiene que ser a nivel de la institución. No es que decir que el médico que atendió esa situación va a tener que hacer la denuncia.
Eso es lo otro bien importante, ¿no? Se va a hacer siempre y quien la haga es desde la institución, ¿no? No nosotros. Y bueno, y después se les va a pedir informes a los equipos que se arman de referencia, que también la ley establece la formación de estos equipos. Bien. Esto, si quieren, lo pasamos, lo explicamos bien rapidito, ¿sí? Así vemos un poquito más la parte de las lesiones. En realidad, el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil habla de que hay ciertas etapas, ¿sí?, que se van viviendo al momento de ir revelando esta situación. ¿Que por qué son importantes? Bueno, porque las tenemos que tener en cuenta, porque primero hay toda una situación de apego hacia el agresor, que se van acomodando, que el niño se va como acostumbrando a ese hecho, y se va sometiendo a todas estas amenazas que le va diciendo, ¿sí?, el miedo de que se cumpla y demás. Lo otro bien importante es que mayormente cuando cuenta varios años después, ¿ah? No cuenta en forma inmediata a cuando le pasó. ¿Por qué? Bueno, porque empieza a ser un poco más, más maduro, empieza tomando más conocimiento, viendo que en otros lados lo pasa, te va animando a contar. Y por lo general son relatos confusos, ¿sí?, poco claros, poco convincentes. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Un relato que sea raro, que nos parezca raro, que no nos parezca, que nos convenzca mucho, bueno, son así, esos son los relatos más característicos. Y por otro, que por lo general siempre se retractan, es decir, que dicen que no pasó. No nos puede dar una sensación de seguridad que dicen, uy, bueno, no pasó, qué suerte. No, esto es re común que ellos digan que no pasó, que se retracten, que vuelvan para atrás, que digan que hayan mentido. ¿Por qué? Porque ven cómo todas esas amenazas que había dicho el agresor se cumplieron, ¿no? Se empiezan a pelear, hay peleas adentro de la familia, separación, sensaciones de angustia y demás. Entonces se cumplen las promesas, por una forma de decirlo. Bien, ¿cuáles son los hallazgos de alta especificidad que nos hacen sospechar situaciones de abuso? El relato de la víctima. El relato espontáneo del niño de adolescente es un indicador muy específico, ¿tá? Siempre la revelación, el revelar, es una situación bastante compleja. Se va dando de forma gradual y es individual. Puede ser un relato voluntario totalmente, que él venga y lo cuente, como un relato accidental, ¿tá? Como algo que se le escapó, que no lo quiso contar y sucedió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cuando estamos frente a un relato, escuchar, ¿tá? No interrogarlos todo el tiempo, no hacer preguntas que sean sugerentes, ¿sí? No hacer preguntas que sean de sí o no, dejarlos que hablen. Cuando están hablando, dejarlos que hablen. No culpabilizarlos, por supuesto, no preguntar cosas como, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo? Pero como, tratar de evitarlas. Y lo otro es evitar el reinterrogar, ¿sí? El reentrevistar está bastante contraindicado, revictimiza a los niños, no se debe hacer. Otros hallazgos de alta especificidad también es el embarazo. El embarazo en la niña nos hace sospechar muy alta sospecha de situaciones de abuso. Las enfermedades de transmisión sexual también, ¿sí? Depende cuáles se van a catalogar y nos van a hacer sospechar de situaciones de abuso. Bien. Siempre cuando vemos una infección de transmisión sexual tenemos que pensar en otras formas de contagio, no solo la vía sexual de contagio, ¿tá? O el contagio venético. Es importante estudiar los contactos del niño también, no para decir cuál fue el agresor ni cuál fue el abusador, ¿tá? Solo, pero es en forma de investigar el entorno, de valorar el entorno, de dar más elementos a quien corresponda, es decir, al fiscal o al juez, para que después tome la decisión correcta. Pero nosotros no decimos, bueno, como fulano también tenía sífilis, fue fulano. ¿Ah? Eso es bien importante tener en cuenta. No se hacen esas concepciones. Entonces, dentro de la CTS vamos a tener tres tipos, ¿sí? Las de muy alta especificidad. Estas en realidad, su diagnóstico en un niño hace no por sí sola, pero hace que sea un alto diagnóstico de abuso sexual infantil. Siempre después de que hayamos descartado otras, la infección connatal o la perinatal.
¿Cuáles son? Bueno, la sífilis, la gonorrea y la clamidia. ¿Tá? Estas 3 ITS son de muy alta especificidad. Cuando las vemos en niños pequeños y luego de haber descartado las otras vías de contagio, bueno, es una sospecha muy alta, muy probable de abuso sexual infantil. Las de alta especificidad es el alto grado de sospecha. ¿Tá? Es posible que haya sido un abuso sexual. De todas formas, se tienen que investigar otras vías de contagio, no solo la connatal ni perinatal, sino que otras vías más, como por ejemplo la transmisión por fomites. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, las hepatitis, el virus herpes simple, que aún todavía se sigue haciendo la diferencia entre el 2 y el 1, pero ya hemos visto cada vez más frecuentemente que en realidad es indeterminado, que cualquiera de los dos puede estar tanto en mucosa como en piel, el HIV, el papiloma y la tricomonas. Y las de baja especificidad, que no son indicativas de abuso sexual infantil, que son bastante frecuentes aparte en los niños, ¿tá? Son, bueno, por la cándida, y el virus herpes simple a nivel cutáneo. Del examen físico, ¿qué es importante? Bueno, establecer si hay o no hay lesiones que indiquen agresiones físicas asociadas a maniobras sexuales. ¿Tá? Lo importante a tener en cuenta es no genitalizar el examen, no genitalizar el abuso. ¿Tá? Muy frecuentemente no vamos a encontrar lesiones a nivel, a nivel genital en las situaciones de abuso. Entonces, eso es no genitalizar el examen. Porque si no, si nos quedamos con eso, bueno, no tenía lesiones, no había nada, nunca lo vamos a sospechar. Y no es solo eso, hay que valorarlo todo en forma integral, en todo el contexto, y por eso el abordaje tiene que ser multidisciplinario. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a buscar? Bueno, huellas de lesiones contusas, pues estamos hoy, de suspiraciones, ¿sí? Que las suspiraciones es cuando se dan lesiones a nivel como una ventosa, ¿sí? Sobre todo lo que se llamarían por los besos al besar. Bueno, equimosis en muslos, en miembros superiores, en miembros superiores, ¿sí? Que hablen de señales de que las están agarrando. Dentro del examen genital, primero que nada, tener en cuenta que inicia con estructuras en reposo. Vamos a ver primero. ¿No? Lo primero que hacemos es miramos. Recuperamos evidencia en el caso que sea necesario, cuando son situaciones agudas, ¿no? El agudo, el crónico no. Valorar los caracteres sexuales, ¿sí? Hacer el examen completo. Y se va a ir valorando el estado de los genitales. ¿No? Vamos mirando siempre de adentro, de afuera hacia adentro. Para la exploración, ¿tá? Bien. En las imágenes de acá arriba, ¿sí? Es lo que se llama la maniobra de las riendas, es lo que vamos a usar. Primero hacemos una observación, una inspección, solo apenas separando, ¿tá? Y observamos. Y después, esta es la maniobra de las riendas, que es la tracción de los labios mayores para poder hacer que se vea mejor el límite, ¿tá? Es una maniobra compleja, que se va agarrando más con la práctica, molesta un poquito, le vamos a avisar, por supuesto, siempre al paciente que molesta, pero que no duele. ¿Ah? Y lo que hacemos es tirar hacia afuera, tirar hacia nosotros los labios mayores, justamente para exponer el himen y para ver mejorar, y mejora mucho la visión que se puede llegar a tener. ¿Está? Bien, lo que decíamos de la maniobra de las riendas. Bien, del himen. ¿Está? Vamos a tener, estos son diferentes formas de lo que es el himen. ¿Está? Por lo general, la forma más característica es la forma anular, la forma del inicio, después la semilunar y los bilabiados. Estas son como las formas más comunes de ver. ¿Tá? Esto es la membrana lineal, esto es la membrana lineal, y acá esto es la membrana lineal. ¿Sí? Esas son las lesiones que tenemos que ir a ver. Ahí, mejor dicho, es donde vamos a tener que ver las lesiones. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a describir la forma, ¿sí? Que son estas. Otra de las que pueden existir son los pestoneados, que son como ondulados, la parte del borde libre del himen. Los tabicados, ¿sí? Que tienen dos orificios. Los cribiformes
o los interpolados que se ve toda la membrana completa. Estos tres son los más comunes, los otros son súper raros de ver en realidad, no son de los más frecuentes. Después lo otro que vamos a ver es la integridad, es decir, está íntegro, presenta alguna lesión, presenta alguna solución de continuidad, y ahí lo que vamos a tener que tener en cuenta es que hay algunas lesiones, por así decirlo, que se llaman escotaduras. Son lesiones congénitas. ¿Ah? Es muy difícil de verlas, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué son las escotaduras? Bueno, las escotaduras son invaginaciones que se van dando, ¿sí? De las flechas. Son invaginaciones que se van dando a nivel de la membrana que no llegan a la base de implantación del niño, no llegan a la base. Y que por lo general no coaptan, ¿sí? los labios de la lesión, los bordes de la lesión. No se vuelven a unir, ¿sí? Son en forma mayormente, pueden ser en forma triangulares, ¿sí? Es decir, que se separan más del borde libre. Y que esto justamente no es una lesión, ¿sí? Es algo congénito que se tiene desde el nacimiento. Por eso es que tenemos que tenerla en claro. En cambio, los desgarros, que es lo que vamos a ver si hay lesiones o no, justamente vamos a ver si hay lesiones de desgarro, si hay eritema, si hay equimosis que pueden llegar a ver, perivulvar, todas esas cosas son las que vamos a buscar. De los desgarros, tenemos que por lo general sí llegan a lo que es a la base de implantación, los bordes vuelven a coaptar, pueden estar eritematosos, más rojizos los bordes, si es bastante agudo, o ya en proceso de cicatrización, entonces se ven como más blanquecinos. Por lo general no cicatrizan, es decir, que no se vuelven a unir los bordes de la lesión, y es difícil, la verdad, es difícil diferenciarlos, ¿sí? Se va ganando más experiencia a medida que se va viendo y con el pasar y valorando mucho, pero es complejo y cada vez es más discutido si realmente se puede hacer esta diferenciación entre desgarro y escotadura. Lo otro, no colocamos en las situaciones de abuso, cuando vienen en agudo, no se coloca espéculo. Si hay alguna lesión, siempre tenemos que hacer el examen también, eso es importante para tener en cuenta. ¿Sí? Pues si hay una lesión, no podemos esperar que venga otra persona a examinarla, ¿no? Tenemos que ver y tenemos que verla para cuantificar esa lesión. De la región anal, lo mismo, ¿tá? Se tiene que inspeccionar, acá lo vemos, ¿tá? En realidad se retraen lo que son los glúteos para lograr observar, se observa la indemnidad que tiene, no se hace tacto, ¿sí? Salvo que haya alguna lesión, sospecha de lesiones internas o demás, bueno, y ahí en realidad la gravedad de la lesión va a ser otra, así que van a estar los profesionales correspondientes para hacer la evaluación también. La vamos a ver como siempre, primero en reposo, ¿sí? Sin interaccionando apenas. Después lo otro que vamos a ver es la forma, que siempre vamos a tener que decirla, ¿sí? Si es oval, si es circular, si es triangular. El tema del tono, ¿tá? Que para esto justamente lo que decíamos, no hacemos tacto. El tono es como que lo estimamos, ¿sí? Si es una que se ve la luz en forma amplia, que está muy dilatado, que bueno, que está también que sale materia fecal con facilidad mientras estamos haciendo el examen, nos puede hablar de un ano hipotónico. Pero también, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero que nada, que no sea un constipado habitual. Un ano dilatado no siempre nos lo va a hacer pensar en que estamos en una situación de abuso. Puede ser un niño constipado habitual, ¿sí? Y lo otro es que puede tener materia fecal en la ampolla en el momento de hacer el examen. Entonces, tampoco vamos a sospechar de una situación de abuso en ese sentido. Después, hay una lesión que se dice que es como bastante típica, que es el desgarro de Wilson-Johnson, que es un desgarro triangular, ¿sí? De vértice en la luz y de base de este triángulo en el margen anal, mayormente a nivel del radio medio, la hora 6, que es lo mismo, es súper difícil de verlo, no es algo súper frecuente, pero como cuando se ve es bastante sugestivo por el mecanismo de producción que tiene.
de la parte de abuso. A tener en cuenta, las fisuras anales son bastante frecuentes en la edad pediátrica, ¿sí? Por las concentraciones o por las diarreas. Entonces, una fisura anal no nos puede hacer sospechar simplemente eso de abuso. ¿Tá? Después, siempre bien importante es describir todas las lesiones. ¿Tá? Las lesiones que encontremos deben ser adecuadamente identificadas, bien descritas, deben estar ubicadas, deben estar documentadas. ¿Ah? A veces se solicita sacar fotografías, sobre todo en las lesiones en piel, en las lesiones en genitales no tanto, pero justamente para evitar esto de la reexaminación, que estén todo el tiempo examinándolo de nuevo. Y también a veces ayuda porque el forense cuando va a verlo, va a ver tarde, porque llega tarde, por los procesos que tiene, y ya no tiene estas lesiones. Entonces también sirve. Bien, después tener en cuenta para el examen genital la posición que vamos a hacer, que va a depender de la edad del paciente. Si es muy chiquitito, lo vamos a hacer en brazos de las madres. Si es un escolar, podemos utilizar la posición de rana, ¿sí? Es decir, boca arriba, se hacen que las rodillas vengan bien hacia la parte del tórax, con los talones bien sobre la cola, entonces no es tan incómodo como la posición genupectoral. Y lo que sí a tener en cuenta, cuando vamos a escribirlas y vamos a ubicar las lesiones, tenemos que colocar qué posición hicimos el examen. ¿Ah? Eso es bien importante, porque si no nos cambia totalmente lo que es la lesión. A tener en cuenta, bien importante, para que se llegue. La ausencia de lesiones físicas no descarta el abuso. ¿Ah? Si no vemos lesiones, no quiere decir que el abuso no vaya a pasar. Después, que no todo signo traumático que veamos o lesión en la región genital o anal nos va a sufrir abuso. ¿No? Lo que decíamos, diferentes traumas accidentales o elementos congénitos o elementos asociados al estado, al terreno del niño, y no estamos pensando en que sea un abuso. Un diagnóstico erróneo, ¿sí?, es altamente perjudicial para la víctima y también para la familia. ¿Sí? Tanto por diagnosticarlo que no fuera, como por no diagnosticar. En los menores de 6 años, cuando estamos pensando en un abuso sexual o una violación, ¿sí?, con penetración, vamos a tener que hay lesiones grandes, desgarros importantes. ¿Por qué? Por la diferencia anatómica entre los dos cuerpos. Más sobre todo mientras más pequeños son. ¿Tá? Entre 6 y 12 años puede haber lesiones, ¿sí? Existe todavía el riesgo de lesiones urinarias y vaginales a tener en cuenta. Aunque por lo general, también por el mecanismo de abuso, por eso también es frecuente no ver lesiones. Bien, y después en las adolescentes, en las mujeres más jóvenes o vírgenes, como se denomina mucho en la literatura, vamos a ver que predominan sí los signos genitales a nivel de los desgarros lineares. Pero también se ha empezado a estudiar que hay muchas diferencias anatómicas, entonces es muy complejo llegar a esto. Esta es la pauta, ¿sí?, de atención de situaciones de violencia sexual en agudo, en la urgencia y en la emergencia, que deberían de estar colgadas en todas las emergencias, que establecen qué hacer, cómo hacer los controles en forma posterior, que están en la página del Ministerio, y qué son los test que se tienen que hacer. ¿Tá? Cuando llega, es una situación aguda entendida como un hecho que pasó en las primeras 72 horas de la consulta, se le va a pedir VIH, los virus de hepatitis, sífilis y un test de embarazo. ¿Un test de embarazo cuándo? Bueno, cuando tiene un TANAR mayor a 2. Si no, no se le solicita. Se puede hacer, la pauta, se hace la pauta profiláctica, ¿sí?, para las enfermedades. Se vuelve a hacer un segundo control, 4 o 6 semanas después, con la revisión de la paraclínica, y después otro control al tercer mes. A tener en cuenta de esto es que si estamos frente a una niña, niño o adolescente competente que viene y consulta solo a la emergencia por una situación de abuso en agudo, no decidimos una agresión sexual aguda, no esperamos que llegue alguno de los padres o de los referentes adultos para pedir los análisis, ni para iniciar el tratamiento, ni para hacer el interrogatorio o el examen físico. Eso también es importante a tener en cuenta. Como decíamos, es el derecho
de esos niños y adolescentes a consultar en el sistema de salud y que nosotros los atendamos. ¿Sí? Perdón, que fuimos medio rápido en esto último de uso sexual. Si les quedan dudas, acuérdense, mándenlo o entren. En realidad, la idea de la otra clase es que sea totalmente diferente. Ahí la idea es que hablen más ustedes preguntando y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de responder. Si ya las tienen de antes, mejor, porque ya nos vamos organizando. Si no, no importa, ¿sí? Se organizan ahí en ese momento, ese siguiente jueves. Si no tienen ninguna otra duda, ni nada particular ahora, de nuevo, les pido disculpas por haber tenido que apurar. Y bueno, y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Sí, la prevención del embarazo también. Sí, también podemos usarla sin esperar el adulto. Gracias. De nada.